Yo soy Estefanía Bajovich, residente de cuarto año de este hospital, de tocogineco, y les voy a dar la clase de líquido amniótico. Para empezar, ¿qué es el líquido amniótico? Es una solución compuesta de solutos orgánicos e inorgánicos que el volumen se encuentra en constante equilibrio durante todo el embarazo y rellena la cavidad amniótica embrionaria y después fetal. ¿Qué funciones tiene el líquido amniótico durante el embarazo? Primero, es un medio en el que el feto se mueve libremente, protege al feto tanto de las agresiones externas como de las contracciones, mantiene durante todo el embarazo una temperatura fetal uniforme, constituye un ambiente óptimo para el crecimiento y el desarrollo fetal, impide la compresión del cordón, es un medio útil para valorar la salud y la madurez fetal, como vamos a ver más adelante, un elemento favorecedor de la dilatación cervical durante el trabajo de parto y a la vez es una barrera para las infecciones. ¿Cómo es la formación del líquido amniótico? Ya a la semana 9 la cavidad amniótica está formada, ¿sí? El líquido amniótico se produce por un trasudado del plasma materno a través del amnios. No se requiere embrión para esta etapa, incluso cuando todavía no se forma el embrión ya hay una cavidad amniótica, ¿sí? Desde la semana 10 a la semana 18 el líquido amniótico proviene de un trasudado del líquido intersticial fetal a través de la piel del feto, que es bien fina y es inmadura, y su composición es idéntica al plasma fetal, pero con menos concentración proteica. Ahora, desde la semana 18 ya la piel se engruesa, se empieza la queratinaización, entonces ya el trasudado no va a producir mucho líquido amniótico, ¿sí? Pero sí comienzan a desarrollarse los órganos fetales, el riñón, el pulmón, y así se forma el líquido amniótico. La diuresis fetal es el principal origen del líquido amniótico. A partir de la semana 18 aporta hasta 600 mililitros por día del líquido amniótico. Después se encuentra el tracto respiratorio, que tiene una escasa importancia cuantitativa, pero sí cualitativa, porque contiene tanto fosfolípidos como surfactantes, ¿sí? Son las secreciones del árbol bronquial. También tenemos en menor cuantía la vía transmembranosa fetal, que es un trasudado de la sangre fetal a través de la placa corial, del cordón umbilical y de la piel fetal, solo 40 mililitros día. Y la vía transmembranosa materna, que es un trasudado de la sangre materna a través del corión y del amnios, que solo es un 10 mililitros día, ¿sí? Ahora, en cuanto a la eliminación, tenemos que hasta la semana 18 tenemos la vía inversa, ¿sí? Es a través de la piel fetal. A partir de la semana 18, como cuando comienzan a funcionar todos los órganos, se encuentran la deglución fetal, que el feto degluta entre 200 a 1000 mililitros día, se reabsorbe a nivel intestinal y vuelve a ser filtrado por el riñón para volver a ser eliminado y produciendo líquido amniótico. En cuanto al tracto respiratorio, es controversial por una cuestión física, digamos. Se cree que el líquido amniótico pasa a través de los alvéolos hacia la sangre, pero a la vez, como encontramos fosfolípidos en el líquido amniótico, se cree que en realidad es mayor su función de producir líquido amniótico más que de eliminar el líquido amniótico. Otras formas de eliminación es el trasudado por la placa corial y el cordón umbilical y el trasudado por la piel fetal. Esto es un gráfico. Durante todo el embarazo se ve el volumen del líquido amniótico. En la primera porción del embarazo, antes de las 32 semanas, se ve que hay una mayor producción de líquido amniótico y ya a partir de las 32, 34 semanas empieza a haber menos líquido amniótico. ¿Por qué? Porque hay mayor remoción. ¿Por qué? Bueno, no se ve acá, pero a partir de la semana 32, 34 empieza a haber como una redistribución fisiológica de la circulación fetal, donde la sangre empieza a circular más por el cerebro y los órganos nobles y no tanto por el riñón, entonces hay menos filtrado glomerular, entonces hay menos eliminación a nivel renal. Pero es algo fisiológico, no sería algo patológico, ¿sí? Está compuesta por agua, entre el 98 al 99%, compuesta por gases como oxígeno y dióxido de carbono. El pH desciende durante todo el embarazo y los solutos componen del 1 al 2% por partes iguales orgánicos e inorgánicos.
Los componentes inorgánicos que encontramos son el zinc, el cobre y el hierro, y los componentes orgánicos son proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, vitaminas, enzimas, hormonas, células, urea, creatinina, ácido úrico, mucho que encontramos en el plasma fetal. Ahora, ¿cómo se estudia el líquido amniótico? Es muy importante el estudio del líquido amniótico en la medicina perinatal, ya que permite evaluar el estado fetal. ¿Qué podemos evaluar? Primero, el grado de madurez pulmonar y el bienestar fetal dentro del útero. Se utiliza para el diagnóstico prenatal de alteraciones cromosómicas, enfermedades genéticas y metabólicas, para determinar niveles de bilirrubina en el manejo de la isoinmunización RH, para el diagnóstico de infecciones como en la corioamnionitis, y se puede realizar una estimación del volumen del líquido amniótico. ¿Cómo se estudia? Hay 3 métodos: la amniocentesis, la amnioscopía y la ecografía. Vamos a comenzar por la amniocentesis, que es un estudio donde se introduce una aguja hueca en el útero a través del abdomen de la madre y se extrae el líquido amniótico para analizarlo. Obviamente todo bajo guía ecográfica. Primero, antes de centrifugar la muestra, hay que observar macroscópicamente el líquido. ¿Por qué? Porque nos aporta diferentes datos. Si es cristalino, nos indica inmadurez fetal. Si tiene vérmix y lanugo, nos indica madurez fetal. Si está amarillo, puede indicar bilirrubina aumentada. Si está meconial, nos indica que el bebé sufrió una hipoxia fetal. Si está sanguinolento, puede ser por una muerte fetal, ¿sí? Las indicaciones de realizar una amniocentesis puede ser por una sospecha de una anomalía cromosómica con una alteración metabólica, por isoinmunización, por sospecha de inmadurez fetal o sospecha de corioamnionitis. Los estudios de anomalías cromosómicas metabólicas son la obtención de cariotipo, el estudio de anormalidades estructurales y de número, estudios citomoleculares, la búsqueda de alteraciones genéticas concretas, y bioquímica se puede realizar la búsqueda de la alfa-fetoproteína, que se encuentra más aumentada en el suero materno y en el líquido amniótico en los fetos que tienen defectos del tubo neural abierto. Para la madurez fetal hay diferentes métodos, no hace falta que se sepan bien todos. Ahora ya les digo cuál es el que más se usa. Se puede realizar por fluorescencia polarizada, se analiza la microviscosidad de agregados lipídicos en el líquido amniótico, esa es rápida, sencilla, costosa, mucho no se usa. La que más se usa es el test de Gluck o relación lecitina-esfingomielina, que es el primer examen y sigue siendo el más utilizado. No se puede realizar cuando hay meconio en el líquido amniótico, ¿sí? Durante el embarazo, durante toda la progresión del embarazo, va aumentando la lecitina y la esfingomielina va disminuyendo. Por eso, sacando la relación, podemos evaluar. Antes de las 24 semanas, esa relación nos va a dar 0.5, alrededor de las 32 semanas nos va a dar mayor de 1, y después de las 35 semanas, cuando ya hay madurez pulmonar fetal, nos va a dar 2, ¿sí? Otras maneras son el fosfatidilglicerol, que marca el inicio de la maduración. No aparece en el líquido amniótico hasta las 36 semanas, así que si lo encontramos significa que ya tiene más de 36 semanas. No se altera por la presencia de meconio y mayor a 1% indica la madurez pulmonar fetal. También tenemos el test de sulfato de azul de Nilo, mucho no se usa, pero es la agregación gota a gota de sulfato de azul de Nilo, que permite tener el material lipídico de las células y los lípidos libres de un color naranja. O mayor o igual a 20 células naranjas por campo indica un feto maduro, ¿sí? Y después los cuerpos lamelares, son las principales células de los alveolos, son los macrófagos, neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los tipo 2 son responsables de la síntesis y el almacenamiento del surfactante, y los cuerpos lamelares que muestran que tienen cuerpos lamelares intracelulares. Mayor a 26.000 o mayor a 40.000 indican que de cuerpos lamelares indican madurez pulmonar fetal. ¿Qué complicaciones tiene la amniocentesis? Seguimos hablando del estudio del líquido amniótico por amniocentesis, ¿sí? Las complicaciones maternas tenemos varias: punciones vesicales, hematomas de pared abdominal, infecciones de la pared abdominal, de la cavidad amniótica, irritabilidad uterina, hiperdinamia, parto prematuro. Las complicaciones ovulares pueden ser hematomas de la placenta, del cordón umbilical, desprendimiento prematuro de la placenta y ruptura prematura de membrana, ¿sí? Y las complicaciones fetales, hematomas del feto por haber punzado al feto,
zonas de necrosis, neumotórax, lesiones en cuello o axila y óbito fetal muy raro. Son poco frecuentes, pero igual hay que tenerlas en cuenta. Otro estudio que la verdad es que no está tan en uso es la amnioscopía, se la cuento más como anécdota. Es la observación del líquido amniótico a través del polo ovular inferior intacto, contrastando con el polo cefálico. Es útil en las últimas semanas gestacionales y es sencilla, indolora y de bajo riesgo. Si pueden ver, este es como un amnioscopio, no se ve, bueno, no importa. El amnioscopio, que es el que lo ve. ¿Qué es lo que se ve? La característica del líquido amniótico y su cantidad. Las complicaciones: parto prematuro, ruptura prematura de membranas, infecciones ovulares, metrorragias. Ahora, el más importante, que nosotros es el que más usamos acá en el hospital público, es la ecografía. Hay dos formas de medir el líquido amniótico. Una de ellas es la medición del bolsillo más profundo, que se mide de forma vertical el bolsillo más ancho de todo el abdomen, que no contenga ni cordón umbilical ni extremidades fetales. Ese es el que más se usa en embarazos múltiples, ¿sí? De 2 a 8 centímetros, la medición del bolsillo vertical es normal. Menos de 2 es oligoamnios, menos de 1 es severo, más de 8 es polidramnios, más de 12 es polidramnios severo, ¿sí? Otra forma de medirlo, que es la que usamos acá todos los días, que probablemente si rotan por ecografía lo van a ver, es el índice de líquido amniótico o AFI, nosotros le decimos, que se calcula dividiendo el útero en 4 cuadrantes, la línea alba para la división derecha e izquierda y el ombligo para la división superior e inferior. El diámetro máximo de cada cuadrante que nos encontremos que no tenga cordón, que no tenga partes fetales, de cada cuadrante lo sumamos y nos da un número en centímetros. Ese número de 8. De 5 a 25 sería normal, ¿sí? De 8 a 12 es normal. De 5 a 8 es el límite inferior, pero no llega a ser oligoamnios. Menos de 5 centímetros es oligoamnios, ¿sí? Menos de 2 centímetros ya es un oligoamnios severo, que ahora ya lo vamos a ver. De 18 a 25 centímetros es el valor superior normal. De 25 a 32 ya es polidramnios. Más de 32 es un polidramnios severo. Ahora bien, vamos a ver las patologías del líquido amniótico. ¿Qué puede pasar con el líquido amniótico? Puede estar disminuido o puede estar aumentado durante el embarazo, ¿sí? El oligoamnios es la reducción del líquido amniótico. Puede ser a través de una medición de ecografía con un ILA menos de 5 centímetros o a veces se percentila según la edad gestacional y tiene que ser menor al percentilo 5. O con un bolsillo vertical máximo menor a 2 centímetros. Tiene una incidencia relativamente baja de 0.4 a 5.5% de los embarazos y se describen dos tipos. Tenemos el tipo 1, que sería temprano, entre las 13 y 27 semanas y está asociado a malformaciones. Y el tipo 2 generalmente está asociado a patologías maternas o restricción de crecimiento intrauterino y generalmente se da en el tercer trimestre. ¿Cuáles son las causas? Hay múltiples causas, ¿sí? Tenemos condiciones fetales como el RCIU, anomalías cardíacas, anomalías del sistema nervioso central, anomalías del tracto genitourinario, como por ejemplo la agenesia renal. El origen más importante después de las 18 semanas, ¿cuál era? El riñón. Si hay agenesia renal, se deja de producir líquido amniótico. Si hay anomalías del tracto gastrointestinal, por ejemplo, una atresia, bueno, eso lo vamos a ver después igual. También puede producirse por infecciones por citomegalovirus. De las condiciones maternas, lo más frecuente, ya lo vamos a ver, es la ruptura prematura de membranas. También se ve en la diabetes y en la diabetes insípida. Y en cuanto a las condiciones placentarias, a veces se produce una insuficiencia uteroplacentaria en patologías como la hipertensión arterial, generalmente las crónicas, o vasculopatía por diabetes, en las preeclampsias, en los embarazos post-término, que se produce una redistribución del flujo sanguíneo en detrimento de la perfusión de órganos como el riñón, ¿sí? Circula la sangre más al sistema nervioso central, como habíamos explicado antes, que pasa fisiológicamente a partir de las 32 semanas, pero a veces esta redistribución es mucho mayor en patologías como las que acabo de describir. Drogas
podemos encontrar asociadas a los oligoamnios la indometacina y los IECA, y muchas veces es idiopática. En el segundo trimestre de la gestación, la presencia de ruptura prematura de membranas explica el 50% de los oligoamnios, ¿sí? Seguido por el RCIU, malformaciones fetales en el 20% y el 15% respectivamente, y el 5% es idiopático. Entonces, lo primero que pensamos en un embarazo segundo o tercer trimestre con oligoamnios es que rompió la bolsa, ¿sí? Prematuramente. ¿Qué complicaciones podemos tener por un oligoamnio? Primero, la hipoplasia pulmonar, generalmente antes de las 22 semanas, por limitación de la expansión pulmonar. Como el pulmón no se puede expandir, se empieza a producir la hipoplasia. Podemos encontrar malformaciones esqueléticas y craneofaciales por las compresiones. La compresión de la cabeza fetal que provoca DIPS-1, ya tuvieron la clase de monitoreo, me parece, así que más o menos por ahí lo saben. Y del cordón umbilical, DIPS variables. Esto aumenta las incidencias de las cesáreas, ¿sí? También se puede producir la eyección y broncoaspiración del meconio y la infección corioamniótica. Ahora el diagnóstico. Nosotros nos encontramos con una embarazada. En el consultorio hacemos la medición de la altura uterina, nos da menor al percentilo 5, ¿sí? Obviamente hay que hacer una ecografía. En la ecografía vemos que disminuyó el líquido amniótico. ¿Qué hacemos? Descartamos la ruptura prematura de membranas. ¿Cómo? Anamnesis. Ya van a tener una clase de ruptura prematura de membranas, pero señora perdió líquido, va al baño y siente que se moja o siente que mojó la bombacha del pantalón. Si no sabe, se cristaliza, ¿sí? Se coloca un espéculo con un baja lengua, se pone un poco del fondo del saco del dulas, un poco de las secreciones, se pone un portaobjetos y se mira el microscopio óptico y se ven los helechos. Es más o menos esa foto que está ahí, ¿sí? Si no, se realiza ecobiometría, scan fetal y Doppler, ¿sí? Para descartar tanto malformaciones como restricción de crecimiento intrauterino. También hay que descartar patologías maternas que estén asociadas con oligoamnios cuando vemos que la causa no fue por ruptura prematura de membranas, y también las serologías como las TORCH, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Esto es un pantallazo. Si tenemos un oligoamnios leve, un HILA entre 2 a 5 centímetros, el manejo es conservador, ¿sí? Hacemos monitoreo de vitalidad fetal cada 48 a 72 horas. Tenemos que enfatizar en la hidratación materna, que hay estudios que evidenciaron que hidratar a la paciente funciona. Si no, está la amnioinfusión, que ahora lo vamos a ver. Y en el oligoamnio severo, con un HILA de menos de 2 centímetros, si ya es de término, se realiza la inducción. Más de 37 semanas ya se puede realizar la inducción. ¿Qué es la amnioinfusión? Es la infusión de solución salina o Ringer lactato en la cavidad amniótica. Si tiene ruptura prematura de membrana, se puede hacer transcervical, y si tiene las membranas íntegras, se puede hacer transabdominal, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Es prevenir tanto las compresiones del cordón como la aspiración del meconio, como las infecciones ascendentes en la ruptura prematura de membranas, ¿sí? Complicaciones, obviamente, uno se le mete el líquido amniótico al útero, el útero se distiende, produce la sobredistensión uterina, esto puede producir hiperdinamia, contracciones, ¿sí? Una amenaza de parto pretérmino, y a veces puede producir el desprendimiento prematuro de las membranas, de la placenta. Bueno, por otro lado tenemos el polidramnios, que es el aumento del líquido amniótico, ¿sí? Un HILA mayor o igual a 25 centímetros o mayor al percentilo 95 según la edad gestacional, y encontramos leve, moderado, severo, ¿sí? O un bolsillo vertical máximo más de 8 centímetros. En un embarazo de término se explica con un líquido amniótico mayor a 2 litros, ¿sí? 2.000 mililitros. Por su evolución se clasifica, tenemos los agudos y los crónicos. Los agudos son los menos frecuentes, es un inicio súbito que aparece generalmente en el segundo trimestre y se asocia a malformaciones congénitas no compatibles con la vida y rápidamente evoluciona a un parto pretérmino. Los crónicos son los más frecuentes y aparece generalmente en el tercer trimestre y se asocia a factores maternos. ¿Cuáles son las causas? Lo más frecuente es que sea idiopático, en un 60%. Las causas maternas pueden ser la isoinmunización por RH, la diabetes, que produce una poliuria fetal secundaria a una hiperglucemia fetal,
las placentarias como un corioangioma y las fetales malformaciones del tracto gastrointestinal como la atresia del esófago. ¿Qué pasa? Cuando está comprimido el esófago, el bebé deglute menos, el líquido amniótico no se elimina y se empieza a acumular en la cavidad, ¿sí? El duodeno, la anencefalia, las enfermedades cardíacas, las cromosomopatías, otras infecciones como las TORCH, que son toxos, sífilis, parvo, rubiola, etc. Y los embarazos gemelos también lo podemos ver por el transfundido transfusor, que me parece que ya van a tener una clase. ¿Cuál es la clínica? La embarazada tiene una altura uterina mayor al percentilo 95. Puede comenzar con disnea por elevación del diafragma, puede comenzar con náuseas y vómitos por compresión del estómago, edema de los miembros inferiores por compresión de la vena cava inferior. Al tener tanto líquido se puede producir la ruptura prematura de membranas y la amenaza de parto pretérmino por sobredistensión uterina. El polidramnios la verdad que dificulta bastante la ocultación de los latidos fetales, ¿sí? Y las maniobras de Leopold también, y puede producir un desprendimiento prematuro de la placenta y también atonía uterina posparto. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, la última parte del embarazo estuvo tan distendido que después le cuesta mucho, una vez que nace, cuesta mucho la retracción del útero porque ya estaba bastante sobredistendido. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo principal es buscar la causa, ¿sí? Descartamos que la paciente tenga diabetes, solicitamos una PTOG. Descartamos una isoinmunización, solicitamos la CUMS, bueno, según el grupo y factor de sangre, y los anticuerpos irregulares. Descartamos patología infecciosa, pedimos serologías, pedimos las TORCH. Descartamos patología malformativa, hacemos una ecografía, si podemos, hacemos un scan. Y como última instancia podemos valorar el cariotipo, el estudio genético, cuando todo el resto ya nos dio negativo y necesitamos descartarlo, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El polidramnios puede ser reversible espontáneamente o con tratamiento de la causa subyacente, como por ejemplo el control metabólico de la diabetes o la transfusión fetal en isoinmunización. Si se corrige, no hay secuelas. No es como el oligoamnios, que tenés hipoplasia pulmonar, deformidades, etc. En este no hay secuelas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede expectar, que resuelva espontáneamente. Se puede realizar un tratamiento etiológico cuando se identifica una causa que sea potencialmente tratable. Y si la paciente presenta síntomas como disnea, edema de miembros inferiores, náuseas, vómitos, como les había dicho previamente, se hace el tratamiento sintomático. Se interna a la paciente, se evalúa la maduración pulmonar fetal según la edad gestacional y la amniocentesis evacuadora. ¿Por qué? Porque el objetivo sería disminuir la cantidad de líquido amniótico. ¿Cómo se hace? Sería el amniodrenaje, ¿sí? Es un tratamiento sintomático para disminuir la sintomatología materna y la amenaza de parto prematura. Por ese motivo no se realizan amniodrenajes más allá de la semana 35, pero que cuando el objetivo es prevenir la APP, pero cuando la paciente tiene 36 semanas y tiene síntomas, se puede realizar el amniodrenaje igual, ¿sí? Se realiza bajo guía ecográfica de forma lenta para prevenir tanto las contracciones uterinas como el desprendimiento de la placenta. Generalmente se hace con un lila más de 30 centímetros, o sea, un oligoamnio severo, y por la sintomatología materna. Hay veces que se sacan hasta 3-4 litros, pero siempre de forma lenta, ¿sí? Lo más importante. ¿Qué otra manera podemos hacer? Es utilizando inhibidores de las prostaglandinas, que esto disminuye el filtrado glomerular fetal, disminuyendo secundariamente la cantidad de orina fetal, que también favorece la reabsorción pulmonar y el paso del líquido amniótico a través de las membranas. Esto siempre antes de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque producen el cierre del ductus arterioso. Por ejemplo, la indometacina, que también se utiliza para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino en embarazos menores de 32 semanas de forma intrarrectal. ¿Cuándo finalizamos? Como los casos de polidramnios idiopáticos, el grado no se asocia a un riesgo aumentado de resultados perinatales adversos, es decir, como habíamos dicho, no tiene secuelas, la finalización se decidirá en función de la clínica materna.
Si es sintomático, la paciente está disneica, con edemas y todo, se puede realizar la finalización a partir de la semana 37. ¿Por qué? Porque para mejorar la calidad de la madre. Si es asintomático, nada, se considera como una gestación de alto riesgo, tendrá seguimientos más seguidos y se recomendará la finalización de la gestación a las 41 semanas como un embarazo normal. Muchas gracias.